No he mencionado nombres, por lo tanto no estoy dando ofensas. Hay dos informes contradictorios, uno de la Comisión de Constitución anterior, que me gustaría que el congresista Torres nos lo explique, y el informe de esta comisión actual. Entonces ahora estamos Vidaurre contra Vidaurre. Si estamos ante un debate netamente constitucional, me gustaría escuchar la explicación convincente que nos permita a todos tomar una decisión adecuada. Repito, no se trata de nombres. La parte política se encargarán de defenderlas quienes creen necesario hacerlo. Yo estoy acá para hacer la interpretación constitucional. Gracias. Congresista Vilcatoma. Señorita Presidenta, qué pena que se hayan olvidado de la lucha contra la corrupción, cuando esa era una bandera que se enarbolaba, y con mucha esperanza por nuestro país. El congresista Velázquez Quequén lo que ha dicho es que aquí no se necesita ninguna interpretación. Es falso lo que nos está diciendo la congresista Patricia Donaire. El congresista Velázquez Quequén ha establecido que del mismo contenido se desprende. Entonces, no acudamos a las leguleyadas. Aquí uno no necesita ser zapatero para su zapato. Es claro lo que dice la Constitución, está claro lo que establece como una obligación. Es obligatorio comparecer, tiene que responder, y no por escrito, tiene que absolver un interrogatorio, porque no va a ser una conversación, va a ser un interrogatorio sobre actos de corrupción. Necesitamos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski responda, y si él no tenía nada que ver, que diga quién sí. ¿Sabe por qué, señora Presidenta? ¿Sabe qué va a pasar? Se va a generar impunidad total. ¿Y qué va a pasar con el señor Alejandro Toledo? Estamos creando todo para que se configure la persecución política. Y él no va a venir al Perú. La justicia americana va a negar una extradición. ¿Sabe por qué? Porque en la investigación penal no se ha incluido ni siquiera al señor Monroy. El señor Toledo es el único investigado, tiene 6 meses con una prisión preventiva, y no se ha incluido en la investigación al presidente de Proinversión, a los integrantes de la comisión que entregó Odebrecht, que integró la carretera interoceánica. Ni siquiera se ha incluido, señora Presidenta, al abogado Monroy, que hizo el informe en 18 minutos. Entonces, ¿tiene argumentos ya el señor Toledo para decir que es un perseguido? Por supuesto. Y si la Comisión Lavallato no da resultados sobre algo que está estrictamente relacionado, ¿en qué quedamos? Mejor cerremos pues la Comisión Lavallato, cerremos este Congreso, que se cierre la Fiscalía. Mientras aquí se pretende todavía generar impunidad invocando la Constitución, y eso no puede seguir así, señora Presidenta. Es urgente que la Comisión Lavallatos dé resultados, y para ello es obligatorio comparecer, porque tiene la condición de ser una comisión investigadora. Muchas gracias. Congresista Torres, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Importante la discusión. De hecho, escuchar a los distintos parlamentarios, sobre todo a los que se refieren con respeto, permite hacer un debate que nos haga reflexionar respecto de los alcances y de la posición que debemos adoptar. No corresponde que explique lo que expliqué hace más de 1 hora y media. Si es que las personas llegan tarde y no han podido escuchar, podrán ver la grabación correspondiente. Lo que sí... estoy convencido, Presidenta, de la posición que ha expuesto tanto la congresista Vilcatoma, el congresista Velázquez Quequén y el congresista Héctor Becerril, en el sentido de que el artículo 117 no viene a colación en esta discusión, porque el artículo 117 habla del hecho de que se acuse al presidente de la República. Lo que nosotros no estamos hablando acá es respecto de una acusación, estamos hablando respecto de una investigación. Entonces, mal haríamos en combinar estos dos artículos, porque son dos elementos total y absolutamente independientes. Creo que el 97 es bastante claro, y coincido en el sentido de que mal haríamos en ir más allá de la pregunta que nos están haciendo, y deberíamos señalar simplemente que, como todo peruano, incluso hasta el presidente de la República, está obligado a comparecer ante las comisiones encargadas de las investigaciones. Y creo que el pronunciamiento de esta comisión, Presidente, es importantísimo, porque el día de hoy queda claramente demostrado que tenemos un Ministerio Público que no quiere hacer una lucha contra la corrupción, sobre todo cuando se trata de algunos poderes económicos
a los que les puede resultar incómodo estas indagaciones. Si no tenemos un Ministerio Público que, no obstante todas las evidencias que han habido, no ha sido capaz siquiera de iniciar una investigación, creo que es evidente que necesitamos la participación activa, comprometida del Poder Legislativo y dotarla de lo que tiene, todas las facultades de investigación correspondientes. Sigo sin entender la negativa del presidente de la República a poder hacer sus declaraciones. Al inicio, como lo recordaba el congresista Becerril, se escudó señalando que había sido maltratado. Lo escuché incluso al congresista Becerril en su momento dar un reto, ¿no? Y revelar la reunión. Y habíamos otros que también decíamos, oye, y si se le trató mal, ¿por qué en ningún momento se llevó a ética a los congresistas que lo trataron mal? La verdad es que no hubo ningún maltrato. Y la verdad es que el presidente de la República debería dar una demostración, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, de que tiene que dar la cara, que tiene que responder, que los peruanos, y me hacía recordar eso la congresista Vilcatoma, merecemos la verdad. Hay un principio fundamental que es el de conocer la verdad. Y yo no puedo creer que el presidente de la República se rehúse a que logremos obtener este resultado. No me llama la atención, si tenemos un ejecutivo que saca un decreto de urgencia, no para ayudar a esclarecer las cosas, no para ayudar a tener una reparación, no para ayudar a que la cadena de pago se mantenga, sino simple y únicamente para entorpecer a la justicia, no me llama la atención que el día de hoy el presidente de la República simplemente no quiera colaborar. En ese sentido, me allano totalmente a las recomendaciones del congresista Becerril, del congresista Vilcatoma, del congresista Velázquez Quezquén. Es cierto, el Poder Legislativo tiene que hablar fuerte y tiene que hacer respetar la Constitución. Y si eso implica decirle al presidente de la República que es hora de que dé muestra de lucha contra la corrupción, sea el primero en colaborar con las investigaciones y decirle a la Comisión Lavallato que tiene todo el respaldo de nosotros para que encuentre la verdad. Gracias, congresista. Gracias, congresista Torres. Concluido el rol de oradores. Bueno, lo llamé, pero no estaba. ¿No estaba? No. ¿Estás seguro? Ya, congresista Costa. Gracias, presidenta. Sin duda, argumentos políticos los de mi colega Miguel Ángel Torres, pero estamos tratando de tener un debate constitucional sobre este asunto. Yo quisiera comenzar por aclarar lo que ha dicho el congresista Mulder sobre el señor Sepúlveda y la amistad entre el señor Sepúlveda y el presidente de la República. Aparentemente es una amistad que está corroborada con las fotografías que se han presentado, pero en lo que tiene que ver con la investigación del caso Lavallato, hasta donde sé no hay nada, porque lo que se afirma es que el señor Sepúlveda habría recibido en su cuenta, en una cuenta de First Capital, $300.000 de la empresa Odebrecht por un servicio prestado. Eso no tiene nada que ver con el presidente de la República. El presidente de la República puede ser amigo de Sepúlveda, pero no es socio, ni ha sido socio del señor Sepúlveda. Y entiendo que trabaja en el negocio financiero y entiendo perfectamente que pueda haber brindado First Capital, de la cual no es socio el presidente de la República, servicios a Odebrecht. Hasta el 2015, que fue detenido Marcelo Odebrecht, no se sabía que Odebrecht estaba en lo que estaba. Y muchas empresas y muchos gobiernos trabajaron con Odebrecht. Y muchos políticos se reunieron con Odebrecht. Y eso por sí mismo no los hace responsables de los hechos de corrupción que involucraron a Odebrecht y las empresas brasileñas. O sea que comienzo aclarando eso. En segundo lugar, presidenta, rápidamente compartir con ustedes el contexto en el cual esta opinión consultiva está teniendo lugar. A mí me llama la atención la velocidad con que estamos actuando para emitir esta... Congresista Costa, permítame
Lo he explicado hasta en 4 oportunidades. La Comisión Lavallato lo ha pedido con carácter de urgencia. Este era un tema que hemos trabajado todo el fin de semana y el día de ayer, hasta altas horas de la noche, como a ustedes les consta cuando hemos remitido. Así que, por favor, le voy a pedir que tenga en cuenta ese contexto. A eso iba, Presidenta. Me llama la atención el sentido de urgencia con que está obrando la mayoría en el Congreso. Y es una opinión que espero la pueda dar, ¿no es cierto? Cuando termine, por favor. Hay un sentido de urgencia acá que tiene que ver con hechos inusuales que están ocurriendo en el Congreso, Presidenta. El día viernes se ha aprobado la denuncia constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional y contra el ministro del Interior, y el día de ayer se ha anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación. Ninguno de estos hechos es usual, y menos que aparezcan juntos en la coyuntura con 4 días de separación. Y en ese contexto es en el contexto en el cual estamos discutiendo con urgencia esta opinión consultiva. No quiero especular sobre las razones que hay detrás de estos hechos, simplemente apunto a la anormalidad de este apuro y, por supuesto, a la sorpresa que significa la concurrencia en el tiempo de hechos que son absolutamente inusuales en la historia política del país, como denunciar a 4 magistrados constitucionales, al fiscal de la Nación y al ministro del Interior simultáneamente. Sobre la opinión consultiva, Presidenta, nosotros estamos en contra de la opinión consultiva porque se nos hace muy difícil haber opinado a favor de la opinión consultiva de febrero y hoy día en noviembre sobre el mismo tema hacer un pronunciamiento diametralmente opuesto. Y entonces, por coherencia con lo que suscribimos en febrero, no estamos de acuerdo con esta opinión consultiva, que me parece que ha sido de alguna manera obligada, ¿no es cierto?, por presión política, por cálculo político. La Comisión de Constitución se ve obligada a cambiar de opinión sobre algo sobre lo que se pronunció con toda claridad a principios de este año. Y solo para recordar, si usted me lo permite, leer muy rápidamente la conclusión de la opinión consultiva de febrero, la primera conclusión, que dice: tanto el artículo 97 de la Constitución como el artículo 88 del reglamento otorgan a la comisión investigadora la atribución de citar autoridades, funcionarios y servidores públicos a fin de que comparezcan y brinden información. Por tanto, los fiscales de todos los niveles, ¿por qué será la consulta si los fiscales estaban exonerados de esta obligación? Si alguno de ellos estaría exonerado de esta obligación, como el fiscal de la Nación, los fiscales, dice la primera conclusión de la opinión consultiva de febrero, no pueden negarse a asistir a una comisión investigadora del Congreso para proporcionar información que no sea de naturaleza reservada. Están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede a investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del 117 de la Constitución. De manera que no hay ninguna duda de que hay un cambio de opinión en un tema sobre el cual la Comisión ya se pronunció en febrero. Y ese, al final de mi intervención, por favor, y ese cambio de opinión tiene que ver con las circunstancias particulares donde estamos enfrentando, digamos, las denuncias constitucionales a las que yo ya me he referido, y en el marco de lo cual hay que entender, ¿no es cierto?, la discusión que tenemos sobre si el presidente debe comparecer o no ante una comisión del Congreso. Yendo al fondo del asunto, Presidenta, me parece que la nueva opinión consultiva pretende hacer una distinción donde la anterior opinión consultiva no distinguía. Esta pretende establecer una diferencia entre comparecer ante una comisión en calidad de testigo, en calidad de investigado o en calidad de acusado. Pero la verdad que cuando el 117 de la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado, eso significa también que tampoco puede ser investigado o tampoco puede ser considerado como testigo. Y esa fue la interpretación
que asumimos en febrero de este año. El propio artículo 117, así es interpretado, fue interpretado por la Comisión de Constitución y por los principales constitucionalistas del Perú. Y la interpretación también concordante de esta comisión en febrero y de los principales constitucionalistas del Perú fue que el artículo 117 no distingue de hechos antes o de hechos durante el mandato del actual presidente. Y en la medida en que esa distinción no es hecha por el artículo 117, no hay ninguna razón para que nosotros la hagamos. Es obvio, como viene demostrándose en el trabajo de las comisiones investigadoras, que muchos de los acusados comienzan siendo testigos, pasan a investigados y terminan en acusados. Si una persona no puede ser acusada, ¿cuál es el sentido de convocarla en cualquiera de las otras condiciones contempladas? Yo quiero hacer una reflexión porque de mi experiencia estos meses en la Comisión Lavallato, queda, Presidenta, muy claro que hay que poner también en contexto la importancia de un testimonio. Ninguna de los grandes descubrimientos que se han hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, y que han llevado a algunas personas a la prisión, a otras, digamos, sometidas, digamos, a investigaciones por parte del Ministerio Público, se han llevado a cabo gracias a testimonios ante ninguna comisión investigadora. Los elementos probatorios tienen que ver con delaciones premiadas, colaboradores eficaces, información financiera, pero no son el resultado de un interrogatorio a un testigo. Entonces, tampoco hagamos una tormenta en un vaso de agua. El que el presidente no reciba a una comisión investigadora del Congreso presencialmente no va a ser una gran diferencia. Felizmente el presidente ha dicho que está muy bien dispuesto a seguir respondiendo por escrito las preguntas que tuviera que hacerle la comisión Lavallato o cualquier otra comisión del Congreso. Pero no es que el testimonio de una persona hasta ahora haya arrojado ninguna luz sobre los graves hechos de corrupción que se investigan en la comisión Lavallato. Yo quisiera referirme, Presidenta, a un extremo de la opinión consultiva que me parece relevante. En la conclusión primera señala que la obligación a recibir a la comisión investigadora, tratándose de altos dignatarios, puede ser sustituida por una respuesta a las preguntas que la comisión tenga bien hacer. Y me parece que en ese extremo de la opinión consultiva estamos de acuerdo porque el presidente de la República es una de esas altas autoridades. Y cuando él ha dicho que está dispuesto a cooperar por escrito con la Comisión Lavallato, digamos, se está ajustando perfectamente a lo que sostiene el artículo 167 del nuevo Código Procesal Penal. Si esos son los requisitos para el procesamiento penal, con mayor razón, en una investigación del Congreso es perfectamente posible recibir las opiniones de un alto dignatario como el presidente de la República por escrito. De manera que sí nos parecería importante que se pueda mantener ese extremo del informe que se presenta en esta oportunidad. Concluyo, Presidenta, que ratificamos entonces nuestro respaldo a la opinión consultiva de febrero y por tanto rechazamos los planteamientos hechos en esta nueva opinión consultiva que se desdice de lo que ya firmamos hace algunos meses. Gracias, congresista Costa. Le pidieron dos interrupciones, la congresista Alcorta y el congresista Torres. Gracias, presidente, y gracias a los dos congresistas, el que me ha dado la palabra y el que me ha cedido su espacio. Creo que la Comisión Lavallato es la que ha pedido una interpretación a la Comisión de Constitución sobre la presencia del presidente de la República. Y eso es lo que hemos recogido y se hace varias veces.
Yo lo he hecho en el tema del Haya N cantidad de veces que me interpreten el tema de la Constitución y en opinión. En segundo lugar, la lucha contra la corrupción es una cuestión de actitud frontal abierta. Venga de quien venga. Los que estamos luchando contra la corrupción, ahí estamos. En Fuerza Popular nadie, ni Keiko Fujimori, ni nadie se ha negado a ir a los procesos investigatorios de Fiscalía, del Poder Judicial, inclusive las comisiones del Congreso. Yo he estado con Keiko Fujimori en el año 2006 congresista, las dos, y a las comisiones del Congreso. Nadie ha dejado de ir, nadie ha dejado de ir. Hoy nos han convocado 8.000 personas para ir a la Fiscalía, pero nadie se ha negado a ir. La lucha contra la corrupción no es de un partido o del otro, no tiene color, es una lucha frontal contra la corrupción. Y en esto tenemos que estar juntos, en la medida que juntos tengamos la convicción, la actitud clara y frontal de luchar contra la corrupción. No, los corruptos que salen a defender la lucha contra la corrupción, que están más metidos que hasta el cuello con el tema de la corrupción, con Odebrecht, OA, Camaro Correa, con toda esta gentita que ha dado proyectos. La presidenta del Presidente de la República, que nadie lo está investigando ni nadie lo está acusando, es porque ha sido premier, ha sido ministro de Economía, por lo tanto jefe de inversión, donde la vicecontralora ha dado un informe que no se debe contratar con Odebrecht por los motivos que expuso, que es muy largo, vamos a perder más tiempo. Yo me imagino que usted, que está en la embajada, debe estar informado. Pero en 20 minutos convocar a un estudio de abogados para que en 20 minutos convocarlo, explicarle, que redacte y que lo traigan, es inaceptable, es una vergüenza. Y uno no puede traer una comisión, si usted está en la embajada y por su experiencia, me imagino que usted más que nada habrá aprendido un año en esta comisión de que se pregunta y se repregunta, cuando a veces se pierde la memoria de los invitados o cuando distorsionan la pregunta y quieren irse por las ramas, cuando han estado bien involucrados. El presidente es el primer colaborador para esta situación de esclarecer el tema. Con respecto al Tribunal Constitucional, porque sus argumentos van de un lado y del otro dependiendo de qué tema se trate, el economista Gino Costa. Al Tribunal Constitucional se está acusando porque han reabierto un tema que estaba sancionado, sentenciado hace 3 años, ya fuera de todo el tema, y lo reabren para interpretar la votación del señor Ibarra Botelli. O sea, van a interpretar el día de mañana la votación nuestra, van a interpretar los políticos que vengan detrás de nosotros, van a interpretar la votación. Y la verdad es que le recomendaría al congresista Gino Costa, con todo aprecio, que su bancada defienda al ministro del Interior y no lo siga haciendo usted, porque es de muy mal gusto. Gracias. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Solamente para contestar a través de la mesa 3 inquietudes que ha manifestado el congresista Costa. La primera es el tema de la urgencia. Sí, definitivamente es urgente. Y es urgente porque estamos hablando del caso de corrupción más importante que hemos tenido en toda nuestra historia. Entonces, si nosotros vamos a dilatar las cosas, verdaderamente llego a comprender al ciudadano de pie. A ese ciudadano de pie que ya está harto. Está harto de cómo, y disculpe la palabra, Presidenta, nos han tonteado con un decreto de urgencia. Sí, claro, porque nos han tonteado. Eso es lo que ha sucedido. El Ejecutivo ha sacado un decreto de urgencia a efectos de evitar que el Poder Judicial, que el Ministerio Público, que la Procuraduría puedan lograr asegurar una reparación civil adecuada. Y hace, ya no 8, ya 9 meses, venimos pidiéndole al Ejecutivo que ajuste su decreto de urgencia. Pero nada, silencio, mutis. El día de hoy tampoco han querido venir a responder. Se les invitó a que vinieran a contarnos los avances del decreto de urgencia. Brillan por su ausencia. Sí, también estamos cansados de tener un tribunal constitucional que resulta que ahora puede deshacer las cosas. Y por cierto, Presidenta, me han hecho recordar, a través de la mesa, le pediría que se oficie al Tribunal Constitucional para que nos cuente la investigación de la filtración de sus sentencias. Resulta que ya había terminado hace por lo menos 3 semanas sus investigaciones. Y no hay ni un solo resultado. Me han hecho recordar de que hay pendiente una investigación. Y claro, ¿cómo no va a ser urgente si tenemos un fiscal de la Nación que simplemente omite el cumplimiento de sus funciones, de funciones fundamentales? ¿Por qué? ¿Porque se trata de unas grandes empresas? No, Presidenta. Si a nosotros nos tienen que reclamar porque actuamos con urgencia en la lucha contra la corrupción, que nos lo reclamen. Respecto al cambio de opinión, ya lo hemos mencionado varias veces, pero creo que no termino de ser lo suficientemente claro, ¿no? No hay cambio de opinión. En el primer informe lo que se hablaba era de investigación y acusación. Acá no se está acusando al Presidente de la República. Acá se le está pidiendo que venga a dar su testimonio. Y finalmente,
una pregunta que se hizo el congresista Costa a través de la presidencia que sí me llama la atención. Dice, si no puede ser acusado, ¿para qué sirven las comisiones? No, señor congresista, a través de la presidencia, las comisiones no solamente sirven para acusar a las personas. Las comisiones sirven para esclarecer los hechos, para llegar a esa verdad que todos los peruanos necesitamos y merecemos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Costa, para que concluya, nos hemos excedido en la hora. Por favor. No, la excepción la pidió la congresista Vilcatoma y en aras de procurar terminar el debate es que se desistió. Entonces yo le pediría, congresista Costa, que concluya. No le puedo dar la interrupción. Concluya, por favor, congresista. ¿A mi colega, entonces? Concluya y el congresista Violeta va a tener la oportunidad. Bueno, muy bien. Dice que se invita al presidente no para, investigarlo ni acusarlo, sino solo para recibirlo como testigo. Pero la presidenta de la Comisión Lavallato, acá en el hemiciclo del Congreso, ha tenido palabras durísimas con el presidente de la República. Si eso no es una acusación por su rol en el otorgamiento de la concesión de la Interoceánica Sur, yo no sé qué cosa es, presidenta. Permítame hacer algunas aclaraciones. Mi colega, la congresista Alcorta, dice que nadie se ha negado a acudir ni a la Fiscalía ni a las comisiones investigadoras del Congreso. Me parece muy bien porque es la obligación de todos hacerlo, especialmente los funcionarios públicos, salvo el presidente de la República, que está premunido de una protección constitucional que está encarnada en el 117. Evitemos el diálogo, congresistas. Sobre el decreto de urgencia 003, presidenta, me llama la atención que mi colega el congresista Torres sostenga que es un instrumento de impunidad que garantiza que Odebrecht no vaya a pagar la reparación civil y que han pasado 9 meses desde que el gobierno emitió este decreto de urgencia y el Ejecutivo se niega a modificarlo. Pero si el decreto de urgencia lo ha promulgado el Ejecutivo, si es tan malo, si es tan, instrumento de la impunidad, si no sirve para garantizar la reparación civil, ¿por qué no lo cambia el Congreso? Entonces, ustedes son los que han tenido 9 meses para cambiarlo, con todo respeto. 9 meses para cambiarlo. Congresistas, evitemos el diálogo. Congresista Costa, le pido que vayamos al tema. Entonces, bueno, este es parte del debate, presidenta, ¿no? Estamos discutiendo los asuntos que surgen en el debate y tengo que hacer las aclaraciones del caso. Estoy seguro que le va a dar el uso de la palabra a mi colega para que haga sus descargos. Entonces, permítame, por favor, ¿no es cierto?, también, si hoy día no han venido los ministros, es porque hace 2 meses se programó para ayer y para hoy una reunión con los gobernadores regionales y estamos en momento de cierre del presupuesto de la República. Y entonces, sobre todo la presencia de la ministra de Economía es absolutamente imprescindible y yo estoy seguro que en la próxima reunión de la comisión estarán acá los ministros, presidenta. Y por último, me llama la atención también los comentarios de mi colega Miguel Ángel Torres cuando dice estamos ya cansados con el Tribunal Constitucional. O sea, no nos gusta el Tribunal Constitucional y qué cosa, lo acusamos constitucionalmente y nos deshacemos de él. No nos gusta el fiscal de la Nación porque resulta que avanza muy lento en sus investigaciones. Entonces nos deshacemos del fiscal de la Nación. Entonces, presidente, eso es lo que está en juego en este momento, ¿no es cierto? Esta discusión tiene lugar en el contexto de una decisión de deshacerse del Tribunal Constitucional y deshacerse de la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? ¿Porque avanzan lento las investigaciones o porque no nos gustan cómo actúan esos órganos constitucionalmente autónomos? Me parece, presidenta, que al igual que con la interpretación de las atribuciones investigadoras del Congreso en relación con el presidente de la República, al igual que en este caso estamos jalando la pita muy lejos y yendo más allá de lo que dice la Constitución, lo mismo está ocurriendo con otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Y yo creo que
el Congreso y la mayoría en el Congreso debería reflexionar sobre eso y los peligros que eso entraña, ¿no es cierto?, para la vida democrática del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Solamente una interrupción, congresista Becerril, y me permito la licencia. El congresista Costa ha señalado que no nos gusta el Tribunal Constitucional y por lo tanto nuestra agrupación política los denuncia, no nos gusta el fiscal de la Nación y por lo tanto los denuncia. Quisiera corregirlo, señor congresista. No nos gusta el Tribunal Constitucional, Fuerza Popular no ha interpuesto una denuncia. La denuncia constitucional la han interpuesto los marinos que han sentido su derecho quebrado, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es que la Fiscalía no nos guste que avance lento. La denuncia del congresista Salaverry, la denuncia constitucional que ha presentado, no es porque avance lento, sino porque no ha iniciado hasta el día de hoy una, y lo repito y que grabe la prensa, una investigación que tenga que ver con las empresas socias corruptas. Entonces, hay que hacer esas dos precisiones porque usted está absolutamente equivocado, congresista Costa. No es Fuerza Popular la que ha denunciado a los miembros del Tribunal Constitucional, puede usted leer la denuncia, han sido los marinos afectados, y en el caso de la denuncia del congresista Salaverry, no se refiere a la lentitud con la que actúa la Fiscalía de la Nación, sino con la impunidad hasta el día de hoy respecto al tema de las investigaciones a los consorcios. Congresista Becerril tiene el uso de la palabra. Me pide intervención el congresista Miguel Ángel Torres. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Sí, en efecto, me ha quitado las palabras de la boca, presidenta, y es que en realidad estamos hartos, pues. Estamos hartos no de la existencia de un tribunal constitucional, no de la existencia de un ministerio público. Al contrario, son necesarios. Nosotros estamos convencidos de eso. Pero de lo que estamos hartos es de lo que está sucediendo. Y es que entre el Ejecutivo, entre el Ministerio Público y entre algunas otras organizaciones están cerrando filas protegiendo a grandes empresas. De eso estamos hartos. ¿Sabes qué estamos hartos? Estamos hartos que se filtren sentencias del Tribunal Constitucional. De eso estamos hartos. Porque eso no debería suceder en un Estado de Derecho. Estamos hartos de que haya algún magistrado que se crea en el derecho de, ¿sabes qué? Tu firma como vocal vale menos que la mía. Entonces, si votaste a favor, ahora